estudiantes de tercero medio, durante esta cápsula vamos a trabajar, y en las clases que nos van a seguir, por supuesto, vamos a analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios. Nos vamos a centrar, por supuesto, también en lo que aparece aquí como adicional a esta presentación, a la influencia de los contextos socioculturales del enunciador y de la audiencia, es decir, cómo influye la situación de enunciación en el mensaje y en cómo nosotros también recibimos los mensajes, las características del género discursivo al cual pertenece un texto, ¿cierto? De si es una publicidad, un discurso o algún otro tipo de texto no literario, las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos y la selección y veracidad de la información. Por lo tanto, vamos a analizar de manera crítica en base a tres grandes tipos de análisis discursivos que son los que vamos a visualizar en las siguientes diapositivas. Antes de comenzar, me gustaría que reflexionaras acerca de estas dos preguntas. Cuando ves una publicidad, ¿en qué te fijas? ¿En sus colores? ¿Solo en el producto? ¿En el mensaje que te entregan? Y si ven a un personaje público enunciando un discurso, una personalidad, un artista quizás, ¿en qué prestan más atención como receptores? ¿En su apariencia? ¿En lo que nos está tratando de decir? ¿En la situación en la que lo acompaña? Todos estos elementos que tú fuiste respondiendo son parte del análisis del discurso de manera crítica. Nosotros hoy día vamos a visualizar tres grandes tipos de análisis y que van a estar, por supuesto, vinculados a una actividad posterior que vamos a realizar de manera grupal con cada uno de tus compañeros. Con respecto al análisis de la situación de enunciación, de hecho, aquí nos podemos fijar en que el concepto de enunciar, de decir un discurso, generalmente oral, ¿cierto?, está rodeado de una situación comunicativa en específico. Y efectivamente, eso es lo que analiza este tipo de texto, ¿cierto? La finalidad, el para qué ese argumento, para qué se entrega un mensaje. Aquí estas preguntas que están a la derecha de la tabla son preguntas guía, son preguntas estándar y que se pueden ir adaptando, ¿cierto? Dependiendo del tipo de texto que estemos analizando. Con respecto a la finalidad, nos tenemos que preguntar el para qué se nos está dando este mensaje, para qué se argumenta, qué es lo que se quiere conseguir con este texto, los participantes, quién es el que enuncia este discurso, quiénes son los receptores, quiénes recibimos el mensaje. Si somos receptores más bien directos e inmediatos o hay un tiempo que transcurre desde que se enuncia el discurso. Está también el contexto, es decir, la situación en la que se encuentran los participantes de este discurso, también por supuesto que influye dentro de este tipo de análisis, y el canal, es decir, el medio por el cual se transmite este conocimiento y este mensaje. Vuelvo a insistir en que, por supuesto, todas estas preguntas pueden ser adaptadas dependiendo del tipo de texto, de si es un texto publicitario, o si es un discurso político, o si es que es un discurso a lo mejor motivacional. Todo va a depender y se pueden ir adaptando. En lo que sí nos tenemos que fijar es que si analizamos dependiendo de la situación de enunciación, nos basamos básicamente en estos cuatro elementos: en la finalidad, en los participantes, en el contexto y también en el canal. Es decir, todos los factores de la comunicación que influyen dentro de esta enunciación. Como segundo tipo de análisis vamos a encontrar los recursos lingüísticos y no lingüísticos, es decir, la forma en cómo se entrega este mensaje. En el caso de los recursos no lingüísticos nos podemos fijar y analizar en la apariencia de nuestro emisor, el cómo anda vestido, los colores que utiliza en su ropa, la gestualidad que éste realiza al momento de enunciar un discurso. Recordar que todo nuestro cuerpo al momento en que estamos en una situación comunicativa, ¿cierto?, comunica y trata de entregar un mensaje.
Y evidentemente la apariencia y la gestualidad son parte importante, ya que en el fondo complementan el mensaje que se está diciendo, es lo implicado. Con respecto a los recursos lingüísticos, aquí también hay un listado. Pueden haber muchos más, por supuesto, pero estos nos van a servir para realizar los análisis que vienen posteriores a las clases. Nos vamos a fijar en el léxico que se utiliza, es decir, las palabras, qué nivel, ¿cierto?, se utiliza para enunciar un mensaje, si es más bien formal o es una norma distinta. El uso estratégico de pronombres, qué tipo de pronombres se utilizan en primera, segunda, tercera persona, o quizás los impersonales con este famoso se, que no se le atribuye a nada, ¿cierto? Pero sí es bastante relevante porque tiene un porqué. Las expresiones valorativas, algunas pequeñas palabras que dan juicios de valor por parte del enunciante. Los recursos retóricos, y entre ellas encontramos algunas bastante particulares como las interrogaciones o las preguntas retóricas y las reiteraciones, es decir, las repeticiones que se van haciendo de un mensaje en particular, y en el caso de las interrogaciones, que son preguntas que el mismo hablante puede ir realizándose y que probablemente no tengan una respuesta esperada, sino que nos invita a reflexionar, ¿cierto? Y en ese sentido se utilizan las preguntas retóricas y se hace otro tipo de interrogación. Los modalizadores discursivos, que son aquellas frases, ¿cierto?, que van creando y que van conectando las ideas importantes dentro de nuestros discursos a analizar. Por lo tanto, nuevamente acá, dentro de los recursos lingüísticos y no lingüísticos, encontramos estos dos grandes grupos, y esto que aparece a la derecha de la tabla son algunas nociones que te pueden ayudar al momento de analizar un tipo de discurso. Pero básicamente, ¿cierto?, nos enfocamos en los recursos no lingüísticos, es decir, más bien en la forma. Incluso podríamos hablar de los recursos paralingüísticos y además de los lingüísticos propiamente tal, que tienen que ver con la forma del lenguaje y la forma en cómo el mensaje se entrega. El análisis un poco más profundo, es como quisiéramos un zoom dentro del mensaje para analizar estos elementos que aparecen acá. Y por último, nos vamos a encontrar también con el análisis de la estructura de la argumentación. En este sentido, los análisis que realicemos de los discursos pueden también incluir la detección, ¿cierto? Y además el análisis profundo con respecto al mensaje o a la postura que se quiere reflejar dentro de este discurso. ¿Qué piensa el enunciante respecto al tema en particular? Entonces ahí cabemos, ¿cierto?, nuestra respuesta a esa pregunta, a esa interrogante, estaría vinculada con la tesis, es decir, un punto de vista contingente que probablemente se quiera defender mediante argumentos. Y ese es el otro elemento que aparece también acá en esta tabla. Es decir, desde dónde se construye la posición que se quiere defender. ¿Es parte del problema? ¿Es parte de la inquietud? ¿O habla desde fuera? ¿Habla desde un espectador de esta complejidad? ¿Cómo se le da validez a la postura? ¿Presenta argumentos o no los presenta? ¿Cuáles son, en el fondo, las razones presentadas por el emisor o la emisora que está realizando este discurso en particular? Entonces, ya vimos, ¿cierto?, 3 tipos de análisis, y nos queda por preguntar hacia el final, ya, ¿cuál de estos 3 análisis nos permite analizar críticamente un discurso? Y la respuesta es que los 3, debido a que un texto, un discurso en particular, puede tener diversos análisis. No es que uno sea más relevante o importante que el otro, sino que tenemos un solo texto, pero mirado desde distintas perspectivas, desde una perspectiva de la enunciación, desde una perspectiva más de la forma, de los recursos lingüísticos y no lingüísticos, o desde un recurso más bien argumentativo. Entonces va a depender, por supuesto, el énfasis que queramos colocar, pero en estos 3 grandes grupos, ¿cierto?, de análisis, se puede analizar críticamente un discurso. La idea es articularlo de la mejor forma y que nos vayan sirviendo y los utilicemos dependiendo, por supuesto, del propósito del análisis que queramos realizar, pero nos quedamos entonces con la idea muy, muy importante de que estos 3 análisis nos sirven para realizar un análisis, valga la redundancia, crítico de un discurso.
Te invito a que nos conectemos en la siguiente clase, ya que comenzaremos una actividad bastante interesante de análisis discursivo, así es que nos vemos en la siguiente clase y por supuesto que cualquier duda que haya quedado de esta clase me puedes escribir un correo y nos podemos comunicar previa coordinación. Que estés muy bien, hasta luego.